Hermano, que Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de compartir una palabra más alimento para nosotros. Quería compartirte en esta tarde el libro de Lucas, capítulo 8, verso 22, una palabra conocida, pero no por ser conocida deja de tener efecto y surgir efecto en cada uno de los cristianos, en cada uno de nosotros. Dice su palabra: eh, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partiendo, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Hermanos queridos, o tal vez eh, en este tiempo que estamos pasando, quizás estamos pasando por situaciones donde de alguna forma las tempestades, las turbulencias, las sacudidas nos azotan. La palabra cuenta que luego de haber estado predicando, Jesús se sabía parar arriba de la barca, en la parte más alta de la barca. ¿Para qué? Para que, como no había micrófono en ese tiempo, entonces el aire iba llevando perfectamente todas las ondas. La palabra cuenta que una vez que terminó de predicar Jesús, se subieron a la barca y él les propuso ir del otro lado del lago. Y del otro lado, recordemos que más adelante, cuando ellos cruzan el lago, se encuentran con grandes milagros, como por ejemplo el endemoniado Gadareno. eh, y Jesús hace muchas cosas después de haber cruzado el lago. Pero fíjese que es llamativo que Jesús entró y se acostó, estaba cansado. Pero el Señor me tocaba esto, este punto claro. Dice que ellos entraron a la barca para ir del otro lado del lago, y mientras navegaban, se levantó una tempestad. A veces resulta que nosotros podemos estar transitando lo más bien, haciendo lo que Dios nos manda hacer, haciendo lo cotidiano de nuestras vidas, y de un día para otro nos levantamos con un problema. De un día para otro nos damos cuenta que estamos envueltos en un problema, en una circunstancia adversa, de una forma que no imaginamos. A veces este mundo es tan cambiante, es cambiante el hecho de que eh, venimos de la normalidad y de repente nos pega un sacudón la vida, y, de golpe cambian todas las cosas, las circunstancias, cómo tenemos que manejarnos, cómo tenemos que ir sobrellevando de nuevo el nuevo caminar, y empezamos a luchar con nuestras fuerzas, porque estos discípulos empezaron eran todos pescadores. Estaba Pedro, estaba este, habían varios discípulos que eran pescadores. Ahora se me escaparon de la mente, pero no nos vamos a poner a discutir por eso, sino que había varios que eran pescadores ahí, acostumbrados a estar en el agua. Pero dice que empezó a superarlos esa, ese viento que se levantó sobre el lago, esa tormenta empezó a superarlo. Y yo calculo que ellos estaban luchando, estaban tratando por sus propias fuerzas, primeramente antes de llamar a Jesús, de, de, de poder dar vuelta y tratar de navegar en medio de la tormenta, y tratar de navegar por su propia experiencia, ¿no? Porque ellos eran experimentados en eso, eran pescadores. Y llegó un momento que no dieron más, llegó un momento donde decidieron ir a buscar a Jesús. Pero resulta que Jesús,
cuando ellos lo van a buscar, estaba durmiendo. Y amado, a veces resulta que nosotros peleamos tanto con nuestras fuerzas eh, que empezamos a dejar a Jesús de lado. Y empezamos a hacer que Jesús empiece a dormirse dentro nuestro. ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo no lo alimentamos, cuando nos empezamos a preocupar y a creer en nuestras propias fuerzas, eh, cuando empezamos a creer que solo podemos, que, por ejemplo, no, esto no es para pedirle a Dios, o empezamos a tratar de luchar con nuestra propia experiencia de la vida o la experiencia que nos ha tocado vivir en circunstancias anteriores, pasadas. Entonces no podemos quitar de que obviamente tenemos una vida transcurrida y tenemos quizás experiencias en distintas cosas, nos han tocado vivir distintas circunstancias, pero ¿sabe qué? Cuando nosotros empezamos a querer pelear y luchar contra la tempestad que se levanta con la experiencia nuestra, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios pensamientos, con nuestra propia sabiduría, empezamos a dejar de lado al Hijo de Dios. Empezamos a apagar al Espíritu Santo. Juan decía, debo menguar para que Él crezca. Debo achicarme para que Él crezca. Entonces nos damos cuenta que cuando menos somos, más es Cristo en nosotros. Por eso Pablo lo dejaba bien en claro y decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, tenemos que permitir que Él se haga más grande. Entonces más nos crucificamos, más Cristo vive en nosotros, más Cristo se hace grande, más se apodera. Pero si hay algo tan difícil en esta vida para el ser humano, es que el ser humano piensa que si no hago nada, que si yo no estoy haciendo algo para que esa tormenta, esa dificultad que estoy teniendo, si yo no hago nada, bueno, entonces estoy mal, porque estoy dejando toda la deriva. Pero estamos equivocados, porque en nuestra barca, dentro nuestro, habita alguien que se llama Jesús. Habita el Espíritu Santo. Entonces, el tema es el siguiente, que cuando nosotros queremos hacer por nuestros propios medios, cuando nosotros queremos intentarlo de nuestra forma, nos terminamos frustrando y empezamos a ver que las olas empiezan a entrar a la barca, porque eso fue lo que pasó. Las olas tapaban la barca y empezó a ingresar agua dentro de la barca. ¿Y qué pasa cuando un barco se empieza a llenar de agua dentro? Se hunde. Entonces, cuando vemos que las olas nos empiezan a pasar, empieza a entrar el barco y llega un momento que si no nos damos cuenta, ese barco se hunde y, y caemos en una densa profundidad, ¿verdad? Interiormente, exteriormente, y, pero estos discípulos hicieron algo bien, aunque lo hayan hecho este, cuando ya no pudieron más, cuando ya lo sobrepasaba la situación, los los discípulos recurrieron a Jesús. Y Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba durmiendo. Y seguramente Jesús estaba esperando que ellos lo fueran a buscar. Pero él no fue antes. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús lo sabía absolutamente todo. Sabía lo que iba a pasar. Claro que sabía. Y sabía que los discípulos iban a intentar por su forma. Pero él esperó que lo vayan a buscar. Así como hoy está esperando que tú y que yo lo vayamos a buscar. Para Dios no hay nada, nada imposible. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Pero el Señor está esperando que lo vayamos a buscar. Que le digamos, Señor, no podemos más. Sálvanos.
que perecemos. Sálvanos, Señor, porque las olas y el agua está entrando. El agua está entrando a mi barca, Señor. El agua está superando, los problemas me están superando. Ya no puedo luchar más con esto. Ya no puedo luchar, no puedo batallar. Siento que mis fuerzas están menguando. Siento que mis fuerzas, ya no puedo más, estoy débil. Pero la palabra dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Que cuando más débil soy, el Señor actúa más todavía. Porque Él busca que seamos débiles para que su gloria se manifieste, para que su perfección se manifieste en nosotros. Entonces, Jesús está esperando que hoy vayamos a Él. Jesús está esperando que nosotros vayamos corriendo diciéndole, Señor, no podemos más. Señor, no puedo más. Señor, sálvame porque mi vida se hunde. Sálvame porque esta tristeza me está superando. Sálvame porque ya no puedo hacer nada con mis medios. Sálvame, Señor, porque mi enfermedad ya me diagnosticaron terminal. Sálvame, Señor, porque mi hijo está enfermo y ya le dieron un diagnóstico malo. Sálvame, Señor, porque la situación que estoy pasando siento que no la puedo superar. Mis brazos ya no pueden soportar el peso. Mis piernas se están debilitando. Aún ya siento que mi mente, porque a veces sentimos que nuestra propia mente nos habla y nos dice, ya basta, ya no aguanto más. Cuando empezamos a vivir esas situaciones, hay alguien que nos puede salvar, así como salvó a estos discípulos. Cuenta la palabra que ellos corrieron al encuentro del Maestro, que ellos habían dejado dormido. Jesús está ahí al lado tuyo. Jesús está al lado mío. Jesús está al lado de quien me está escuchando hoy. El tema es que a veces dejamos que Jesús se duerma, porque pensamos que todo lo podemos hacer, que como seres humanos todo lo podemos solucionar. Y Jesús está durmiendo, pero está esperando que hoy lo vayas a buscar. Jesús está esperando que le digas, ya no puedo. Jesús está esperando que le digas, Señor, sálvame. Y Jesús dice que se levantó y dijo estas palabras. Versículo 24 dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Cuando tú llamas a Jesús, cuando yo llamo a Jesús, cuando invoco a Jesús, cuando invoco al Padre mediante el Hijo, cuando digo, Padre, en el nombre de Jesús te clamo. Cuando invoco a aquel que pagó en la cruz, aquel que está esperando que le vayamos a buscar. Cuando le clamo a Él se levanta y reprende los vientos, las olas, y todo empieza a cesar. Y mi angustia empieza a salir. Quizás el Señor te haga llorar. Quizás el Señor haga que dentro tuyo salga esa angustia, ese dolor, todo lo que está aconteciendo en tu vida. Yo no te conozco, no sé quiénes miran este video, pero yo te puedo asegurar una cosa, que si tú llamas a Jesús, a ese Jesús que está dormido en tu vida, Él se levanta por ti y calma la tempestad, y calma la tormenta, se hace cargo de ese problema. Pero no luches con tu fuerza. Llámalo a Jesús,
aquel que pagó por ti y por mí, aquel que por todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Un día estuve mal, un día estuve muy, muy mal. Pensé que lo había perdido todo. Un día caí en depresión. Pero ¿sabes qué? Un día llamé a Jesús, al borde de decirle, al borde de que me internen, perdón. Le dije a mi madre que me internaran. Y estaba al borde de caer en una depresión terminal. Y mi madre me dio un sabio consejo que hoy te lo voy a repetir. Busca a Jesús. Esto pasó hace exactamente 8 años. Él me devolvió la vida. Él me sacó esa tristeza, ese dolor. Pero no fue como una sesión de psicólogos que tuve que pagar y pasar sesiones y sesiones. Busqué a Jesús un día, me arrodillé y le dije, Señor, si cambias mi vida, voy a servirte. Y así fue. Cuando un día estaba llorando de tristeza, al otro día, mi hermano, estaba llorando de alegría. En esta tarde que el Señor te bendiga. Espero que estas palabras hayan sido lindas para tu vida, que las tomes para tu vida. Y si estás pasando una dificultad, una prueba, una lucha, que en este día te puedas acercar a Jesús y decirle, sálvame Señor, sálvame, porque me estoy hundiendo. Y Él se levantará por ti. Que el Señor te bendiga.